Mientras desayunábamos, mi nieta de 7 años señaló el plato de comida. «Abuela, hay algo raro aquí». Al mirar, me quedé helada, sin poder decir una palabra. Mi hijo llevó a su hija a otra habitación y, temblando, marcó al 911. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Amanecí en mi pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde el canto de los pájaros en el jardín se mezclaba con el sonido de las motocicletas que pasaban por el callejón empedrado. Dejé la cafetera sobre la mesa y escuché el chisporroteo que venía de la cocina. El olor a cebolla frita del caldo de pollo que Mirta, mi nuera, estaba preparando, se mezclaba con el aire, trayendo una sensación cálida y familiar, como si todo siguiera tan tranquilo como siempre. Me senté en la vieja silla de madera del rincón de la mesa. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana, dibujando reflejos dorados sobre el suelo de mosaico. Desde el pasillo se oyeron los pasitos de Sofía, mi nieta. La niña, de apenas 6 años, con el cabello recogido en un moño suelto y los pies descalzos, corría por toda la casa abrazando su muñeca de trapo ya descolorida. Tarareaba una melodía infantil, sin palabras claras, pero suficiente para hacerme sonreír. Sofía era mi luz, la razón por la que todavía sentía que la vida valía la pena, aunque los años se volvieran más pesados de lo que imaginaba. Al otro extremo de la mesa, Renato, mi hijo, miraba el teléfono con el ceño levemente fruncido mientras leía las noticias de la mañana. «Sofía, siéntate bien, cariño», dijo con voz grave pero llena de ternura. Renato siempre había sido un hombre de familia, trabajador, atento, pero yo sabía que en el fondo cargaba con pesos que nunca mencionaba. Lo miré y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. El niño que crié ahora era un padre, pero a veces todavía lo veía como aquel pequeño que se escondía en mis brazos cada vez que tenía miedo. Mirta salió de la cocina con una bandeja llena de platos de sopa de pollo humeante. El aroma del caldo, cocido a fuego lento y con un toque de cilantro fresco, me hizo sentir hambre. «La sopa de hoy está especial, mamá», dijo ella, sonriendo como siempre. La dejé cocer desde anoche para que el hueso soltara todo el sabor. Asentí agradecida, valorando su dedicación. Mirta llevaba 8 años con Renato, y aunque a veces sentía entre nosotras una distancia invisible, siempre traté de verla como a una hija. Tomé una cucharada de sopa, soplé suavemente para enfriarla y la probé. El sabor profundo del caldo, el toque justo de sal y la grasita flotando en la superficie me hicieron sentir satisfecha. Pero entonces, los ojos de Sofía se quedaron fijos en mi plato. La niña inclinó la cabeza, frunciendo su pequeño ceño, y dijo con su vocecita: «Abuela, hay algo blanco ahí dentro». Me sorprendí, dejé la cuchara y me incliné a mirar. Entre la capa dorada de grasa vi unos granitos diminutos, sin disolver, agrupados en pequeñas manchas que flotaban como copos de nieve perdidos. Sentí un leve escalofrío, una inquietud que me recorrió el pecho. «Debe ser sal, cariño», respondí, intentando mantener la voz tranquila para no alarmarla. Pero por dentro no podía evitar pensar: la sal se disuelve. ¿Por qué eso no? Mirta regresó de la cocina con un plato de tamales en la mano. Su sonrisa se detuvo apenas un instante, lo suficiente para que yo lo notara. «Ah, seguro es harina de maíz», dijo rápidamente, con el mismo tono dulce de siempre. Le puse un poquito más para que la sopa quedara más espesa. Asentí, pero la mano que sostenía la cuchara tembló ligeramente. Sofía, con la inocencia de una niña, volvió a comer felizmente. La observé, y algo dentro de mí se encogió. Quería creerle a Mirta, quería pensar que solo era harina de maíz, pero había algo en su mirada que no me dejaba estar en paz. Renato, que estaba revisando su teléfono, levantó la vista cuando escuchó a Sofía hablar. Me bromeó: «¿Mamá no va a comer?». Si no lo hace, todo el esfuerzo de Mirta será en vano. Sonreí con torpeza, removí la cuchara en el plato de sopa, pero no la llevé a la boca. La mirada de Mirta pasó fugazmente por mi plato, tan rápida que casi pensé que lo había imaginado.
Pero no, lo vi claramente. Esa mirada no era de preocupación, sino de control, como si estuviera esperando algo. De repente, sentí un leve mareo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no de nervios, sino con un ritmo extraño y apresurado. Mi mano tembló un poco, la cuchara tocó el borde del plato y produjo un sonido pequeño pero suficiente para sobresaltarme. Traté de mantener la calma, respiré hondo, diciéndome que tal vez era solo la edad o que no había dormido bien la noche anterior. Pero entonces Sofía volvió a hablar, con voz temblorosa, casi asustada. «Abuela, está saliendo espuma». Bajé la vista y efectivamente, en la superficie de mi sopa flotaban pequeñas burbujas blancas, como de jabón. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Renato miró enseguida, frunciendo el ceño. «¿Por qué hay espuma blanca aquí?», preguntó con tono desconfiado. Dejó la cuchara, se levantó de golpe y se giró hacia Mirta. «¿Qué pusiste aquí?». Mirta se sobresaltó, apretando el trapo de cocina entre las manos. «Yo solo le puse un poco de fécula para espesar», tartamudeó, pestañeando rápido como buscando una excusa. La miré directamente, tratando de encontrar la verdad en sus ojos, pero solo vi un destello de pánico imposible de disimular. «No pasa nada, seguro fue el maíz», dije en voz baja, intentando suavizar el ambiente. Pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. La inquietud ya no era una sospecha vaga, sino una certeza helada, afilada como una hoja contra mi corazón. Segundos después, el pecho se me oprimió, como si alguien lo apretara con fuerza. Mi respiración se volvió pesada, cada bocanada era una lucha contra una pared invisible. Renato palideció, corrió hacia mí y me sostuvo. «Mamá, ¿está bien?», gritó con voz quebrada por el miedo. Sofía, desde la esquina de la mesa, rompió a llorar. Su muñeca de trapo cayó al suelo. Quise decir algo para calmarla, pero mi garganta estaba cerrada, sin poder emitir sonido alguno. Mirta se quedó paralizada en medio de la habitación, aún aferrando el trapo, con los ojos muy abiertos mirándome. Hice un esfuerzo por enderezarme, mirándola fijamente. En su mirada no había preocupación de nuera, sino el miedo de alguien que acaba de ser descubierta. Renato, temblando, llevó a Sofía a otra habitación y regresó con el teléfono. «Mi madre muestra signos de envenenamiento. Envíen una ambulancia de inmediato», dijo, con voz urgente, casi suplicante. Mientras esperábamos, Mirta caminaba de un lado a otro, balbuceando. «No sé qué pasó. Tal vez el pollo no estaba fresco». Su voz resonaba, pero ya no tenía fuerza para responder. Solo la observaba, con el corazón pesado. ¿Estaba imaginando todo esto? ¿O realmente algo terrible estaba ocurriendo en la misma cocina que siempre consideré el corazón de la familia? El sonido de la sirena rompió el silencio del callejón. Renato me levantó en brazos, con las manos temblorosas pero firmes. Sofía logró abrir la puerta de su habitación y corrió detrás, llorando. «Abuela, no te vayas». Su voz me desgarró el alma, pero solo alcancé a rozar su mejilla antes de que la puerta de la ambulancia se cerrara. Desde dentro, a través de la pequeña ventana, vi a Mirta de pie en el umbral, con las manos sobre el pecho y lágrimas cayendo. Pero sus manos temblaban, y en ese instante supe que esas lágrimas no eran de preocupación, sino de miedo a que la verdad estuviera a punto de salir a la luz. Yacía en la cama del hospital. El fuerte olor a desinfectante me llenaba la nariz, haciéndome sentir asfixiada. La luz fría y blanca del fluorescente del techo iluminaba todo con una claridad cruel, como si quisiera exponer cada rincón oculto de mi mente. La habitación, pequeña y de paredes completamente blancas, me hacía sentir diminuta, frágil. Renato estaba sentado a mi lado, sosteniendo con fuerza mi mano. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, ahora temblaban. Sentí el miedo en cada apretón, como si intentara no dejarme ir. En el rincón, Sofía, mi nieta pequeña, dormía encogida en una silla de plástico. Sus mejillas aún mostraban las marcas de las lágrimas secas. Había llorado sin parar cuando la ambulancia me llevó, y ahora, al verla dormida como un gatito, el corazón se me retorcía. Quise levantarme,
abrazarla, decirle que su abuela estaba bien, pero mi cuerpo seguía débil. Cada respiración era como levantar una piedra enorme. La puerta se abrió suavemente, un sonido leve pero suficiente para sobresaltarme. La doctora Celeste entró con un expediente en la mano. Su rostro era serio, los ojos agudos detrás de unas gafas de montura plateada. Se sentó junto a mi cama y habló con voz firme y grave. «Señora Aurelia, ya tenemos los resultados de los análisis de sangre. En su muestra encontramos rastros de un sedante de dosis muy alta. Esto no es una simple intoxicación alimentaria». Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Sentí el corazón encogerse, no por el dolor físico, sino por un miedo invisible que me oprimía el pecho. Renato se quedó paralizado. Apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió. «¿Quiere decir que alguien intentó envenenar a mi madre?», dijo con voz temblorosa, como si no quisiera creer lo que acababa de oír. La doctora Celeste asintió, sin titubear. «La cantidad encontrada en la comida supera 10 veces el límite permitido. Si hubiera terminado esa sopa, su corazón habría dejado de latir». Hizo una pausa breve, dejándonos asimilar la magnitud de lo que decía. Revisamos todo cuidadosamente. No hay ningún error. El aire se volvió espeso. Sentí que me costaba respirar, como si el oxígeno se hubiera agotado. Renato levantó la cabeza bruscamente, los ojos enrojecidos. «¿Y si se equivocan? Mi esposa fue quien preparó la sopa», gritó casi, pero sabía que no era ira, sino la desesperación de un hijo atrapado entre el amor y la lealtad. La doctora Celeste lo interrumpió. Su voz seguía tranquila pero cortante. «Hemos enviado la sopa al laboratorio. Los resultados confirman claramente la presencia del tóxico. No hay confusión posible, señor Renato». Me miró con una expresión que decía más de lo que sus palabras podían permitir. Puse mi mano sobre el brazo de Renato tratando de sonar serena. «Tranquilo, hijo, aún no sabemos nada con certeza», pero en el fondo sabía que me mentía a mí misma. La imagen del plato de sopa, con pequeños grumos blancos y burbujas en la superficie, volvió a mi mente como una advertencia que había ignorado. Mirta, mi nuera, a quien siempre consideré una hija, se convirtió de pronto en un enigma que me helaba el alma. Quería creer en su inocencia, que todo era un malentendido, pero la mirada asustada que le vi esta mañana en la cocina seguía persiguiéndome. De repente, una voz infantil rompió el pesado silencio. Sofía, que acababa de despertar, se frotó los ojos y dijo con su tono inocente de siempre: «Pero yo vi que mamá puso polvo blanco en la olla». Las palabras de la niña fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, dejando a todos paralizados. Renato miró a Sofía con una mezcla de asombro y dolor en los ojos. Lo vi retroceder unos pasos, como si no quisiera creer lo que acababa de oír. Puse suavemente mi mano sobre el cabello suave de Sofía, tratando de mantener mi voz lo más dulce posible. «Cariño, cuéntale al doctor, ¿cuándo lo viste?». Por dentro, quería que la niña dijera la verdad, pero también temía que esa verdad destruyera todo en lo que alguna vez creí. Sofía levantó la mirada, sus grandes ojos aún medio dormidos. «Esta mañana», dijo despacio, como tratando de recordar. «Mamá estaba en la cocina, puso algo blanco en la olla y luego lo revolvió. Cuando le pregunté, me dijo que era su condimento secreto». Se detuvo y me miró preocupada, como si temiera haber dicho algo indebido. Toda la habitación quedó en silencio. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. Renato retrocedió y se apoyó contra la pared, el rostro pálido. «Sofía, ¿estás segura?», preguntó casi en un susurro, como si temiera que la respuesta de la niña le destrozara el alma. Sofía asintió, apretando con fuerza su muñeca de trapo. «Sí, estoy segura. Vi a mamá hacerlo antes de servir la sopa». Su voz era pura y clara, pero cada palabra caía sobre mí como un golpe. Miré a Renato y vi cómo su expresión pasaba del asombro al dolor, y finalmente a una duda que intentaba desesperadamente contener. La doctora Celeste anotó las palabras de Sofía sin mostrar emoción. «Tendremos que informar a la policía.
dijo con voz fría pero firme. Esto podría ser un caso de envenenamiento intencional. Les entregaré todo el expediente. Me miró con una mirada que parecía decir que comprendía lo que yo estaba viviendo, pero que era algo que debía hacerse. Pocos minutos después, 2 agentes vestidos de civil entraron. Tomaron nuestras declaraciones, revisaron el expediente médico con atención. Alcancé a oírlos murmurar con la doctora Celeste. Este tipo de medicamento no se consigue fácilmente. Podría ser del mercado negro. Esa frase me recorrió como un soplo helado. Miré a Renato, que tenía la cabeza baja y las manos entrelazadas, intentando conservar la calma. De camino a casa, nadie dijo una palabra. Renato conducía en silencio, con la vista fija en la carretera. Sofía se quedó dormida apoyada en mi hombro, y su respiración tranquila era lo único que me daba consuelo. Le acaricié el cabello con suavidad, el corazón pesado. Quise decirle algo a Renato, asegurarle que todo estaría bien, pero no pude. ¿Cómo consolarlo, si yo misma me ahogaba en el miedo y la duda? Cuando llegué a casa ya estaba oscureciendo. La casa, que antes estaba llena de las risas de Sofía y del aroma que salía de la cocina, ahora tenía una sensación de frialdad extraña. Mirta no estaba en casa. Renato dijo que había ido a visitar a una amiga. Asentí, pero en el fondo sabía que su ausencia no era casual. Me senté a la mesa y miré el plato de sopa que había quedado desde la mañana, ahora completamente frío. Renato estaba de pie a mi lado, con la mirada vacía. «Mamá», dijo con voz ronca, «no deberíamos decirle nada de esto a Mirta. El doctor dijo que fue un ataque al corazón por la edad, digamos eso, ¿sí?» Lo miré y vi sus ojos enrojecidos, como si estuviera tratando de proteger a su familia, aunque ni él mismo supiera en qué creer. Asentí y puse mi mano sobre su hombro. «Está bien, hijo, no diré nada». 2 días después de salir del hospital, aún sentía mi cuerpo como una vieja vasija de barro, frágil y pesada. El médico me dijo que debía descansar, comer ligero y mantenerme alejada de comidas desconocidas. Sus palabras no eran solo una recomendación médica, sino un recordatorio de que me encontraba al borde entre la vida y la muerte. Mi casa, que alguna vez fue un refugio lleno de risas, ahora se sentía sofocante, como si en cada rincón se escondiera un secreto sin palabras. Aquella mañana, las campanas de la iglesia de San Miguel resonaban a lo lejos, con un sonido pausado y profundo, como un consuelo en medio de la tormenta que llevaba por dentro. Me quedé en el porche, con una taza de café caliente en las manos. El calor se filtraba en mis palmas frías. El camino empedrado frente a la casa aún estaba húmedo por el rocío y brillaba bajo la luz del sol naciente. Respiré hondo, intentando recuperar un poco de paz, pero en mi interior, la duda sobre Mirta crecía cada vez más, como una nube oscura cubriendo todo el cielo. Mirta regresó del mercado con una canasta llena de verduras frescas, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Voy a prepararle una sopita para que le caiga más ligero», dijo con su tono dulce de siempre. La miré, forzando una sonrisa cansada y tensa. «Gracias, hija», respondí, pero en mi mente me repetí que debía tener cuidado. Cada palabra, cada gesto de Mirta, ahora me hacía estar en guardia, como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra una oponente a la que no podía ver con claridad. En la cocina, el sonido del cuchillo sobre la tabla se mezclaba con el olor del ajo dorado, pero ese aroma, que antes simbolizaba calidez, ahora me inquietaba. Me senté a la mesa del comedor, mirando a Sofía, que estaba en su sillita alta, concentrada en colorear un dibujo de un ángel. La niña pintaba con tonos azules y amarillos mientras tarareaba una canción infantil. De vez en cuando levantaba la vista y me decía, «¿Ya se siente mejor, abuela?». Su voz clara y llena de ternura me reconfortó. Le acaricié el cabello y asentí. «Ya estoy bien, mi amor». Pero sabía que mentía. No estaba bien, no por mi cuerpo, sino porque mi corazón estaba desgarrado por la duda y el miedo. En el patio, Renato lavaba el coche. El sonido del agua se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una paz que parecía falsa. Lo miré a través de la ventana y vi sus hombros levemente caídos,
como si cargara un peso invisible. Sabía que también estaba luchando consigo mismo, intentando mantener su fe en Mirta, pero las palabras de Sofía en el hospital debieron de haber sembrado en él una semilla de desconfianza. Quise decirle algo para consolarlo, pero temí que cualquier palabra pudiera romper la frágil estabilidad de esta familia. Mirta trajo un tazón de avena caliente y lo puso frente a mí. La avena se veía espesa y suave, con un aroma a arroz y un toque de cebolla, pero noté un olor distinto, algo fuerte, diferente a cualquier especia familiar. Le puse un poco de avena para que quedara más espesa, explicó Mirta, colocando la cuchara en mi mano. Su mirada pasó fugazmente por mí, pero lo suficiente para que sintiera la tensión. Revolví la avena con suavidad, intentando mantener el rostro sereno. «Gracias, hija», le dije, y añadí, «pero el médico dijo que hoy solo debo tomar leche». La sonrisa de Mirta se congeló por un instante, pero lo noté claramente. «Entonces mañana le preparo otra cosa», respondió con voz dulce, aunque con un matiz forzado. Se dio la vuelta, llevó el tazón a la cocina y la escuché murmurar algo, demasiado bajo para entenderlo. Cuando desapareció tras la puerta, me levanté con cuidado, llevé la avena al fregadero y la vertí. El agua arrastró la mezcla cremosa, dejando al descubierto un polvo blanco fino pegado a las paredes del fregadero, con un olor ligeramente penetrante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Eso no era avena. Era algo que no quería imaginar, pero no podía dejar de sospechar. Volví a sentarme, intentando respirar con calma, aunque dentro de mí una tormenta empezaba a formarse. Miré hacia el patio y vi a Renato concentrado en lavar el coche, como si eso lo ayudara a olvidar lo que había pasado. Sofía seguía coloreando, inocente y alegre, como una pequeña vela que titilaba en la oscuridad. Me pregunté, ¿cómo podría protegerla, proteger a Renato, cuando el peligro estaba justo dentro de esta casa? Esa noche, cuando todos dormían, permanecí en la cama con los ojos bien abiertos. El viento soplaba por la ventana, trayendo el olor a tierra húmeda y un leve perfume a azahar del jardín. Pero aquella calma era solo apariencia. Escuché pasos suaves provenientes de la cocina. Me envolví en mi chal de lana y salí al pasillo, escondiéndome tras la pared. La voz de Mirta al teléfono se oía baja, apresurada, casi un susurro. «No, todavía no. Ella parece sospechar, pero no te preocupes, pronto tendré el dinero». Contuve la respiración, apretando el marco de la puerta con fuerza. Mirta continuó, bajando aún más la voz. «Te lo juro, solo unos días más. No llames otra vez. Podrían oírnos». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Dinero? ¿Hasta qué punto necesitaba dinero para hacer algo así? ¿Y ella? ¿Quién más podría ser, sino yo? Cuando colgó, oí el agua correr. Estaba lavando algo. Espié por la rendija de la puerta y la vi enjuagando con cuidado un pequeño frasco de vidrio. La luz de la cocina se reflejaba sobre el polvo blanco que quedaba dentro. Lo revisaba con atención, como queriendo borrar cualquier rastro. Retrocedí con el corazón desbocado, tratando de no hacer crujir el piso. Ya en mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, con las manos temblando. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, el viento, las ramas golpeando la ventana, me hacía sobresaltar. En la oscuridad, entendí con total claridad. Mi sospecha ya no era solo una intuición. Era una verdad fría y aterradora, viviendo dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente, cuando Mirta llevó a Sofía a la escuela y Renato se fue al trabajo, la casa quedó sumida en un silencio inquietante. Me quedé en la cocina, con una taza de café en las manos, sin probarlo. El calor del café templaba mis dedos helados, pero no podía calentarme el alma. Desde la casa vecina sonaba la radio, un viejo bolero melancólico, como si contara mi propia historia, la de una mujer anciana que intenta proteger lo poco que queda de su familia. Tomé el trapeador y entré en la habitación de Mirta y Renato. El aire estaba impregnado de un perfume barato, mezclado con el aroma del humectante que Mirta solía usar. En el tocador, los labiales, el polvo compacto y una billetera de cuero roja estaban desordenados, como si alguien los hubiera revisado con prisa.
Me detuve. Respiré hondo para calmarme. Sabía que no debía estar allí, que no debía invadir el espacio privado de mi nuera, pero la sospecha era más fuerte que cualquier límite moral. Tenía que saber la verdad. Abrí el armario. En la parte superior colgaban vestidos doblados con cuidado, y en la parte inferior había una caja de madera negra, cerrada con llave. Mi corazón latía con fuerza, como si cada golpe me recordara que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Revisé los bolsillos de las chaquetas de Mirta, esperando encontrar la llave, pero solo hallé pedazos de papel, unas monedas sueltas y algunos sobres viejos. Entonces, un papel cayó al suelo, liviano pero pesado como el destino. Era un pagaré, y decía claramente, deudora Mirta Delgado. Monto, 300,000 pesos. El sello de la casa de empeños, la fortuna apuestas, estaba marcado en la esquina inferior, rojo como la sangre. Respiré profundo, intentando controlar el temblor en mis manos. 300,000 pesos. No era poca cosa, especialmente para una familia como la nuestra, que vivía del sueldo de ingeniero de Renato y de mis pequeños ahorros. ¿A quién le debía Mirta ese dinero? ¿Y por qué? Seguí revisando los papeles, y debajo encontré una pequeña bolsa zip abierta, con algunos restos de polvo blanco en el borde. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Sabía que ese polvo no era maicena ni avena. Era la misma sustancia que había aparecido en la sopa, en el fregadero y ahora en esta habitación. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y tomé fotos del pagaré, de la bolsa zip y de los demás recibos en el cajón. Al revisar más, encontré un comprobante de una farmacia en las afueras de la ciudad. El nombre del medicamento estaba tachado, pero aún se leía una línea pequeña. Benzodiazepina compuesta. No soy doctora, pero sabía que era un tipo de sedante, el mismo que la doctora Celeste había dicho que encontraron en mi sangre. Fotografié el recibo con cuidado, cada esquina, como si cada imagen fuera una pieza del rompecabezas de la verdad que intentaba recomponer. En ese instante, la puerta principal se abrió con un golpe seco, como un martillazo directo al corazón. Mirta había regresado antes de lo habitual. Me apresuré a dejar todo en su sitio, torpe, tratando de no dejar rastros. Tomé el trapeador y fingí limpiar el piso, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Mirta entró con la mirada fría. «¿Qué hace usted en mi habitación, mamá?», dijo desde atrás, sin enojo, pero con un tono helado como el viento de la noche. Me giré y forcé una sonrisa. «Ah, solo estaba limpiando. Esta habitación tiene un poco de polvo». Mi voz sonó falsa, incluso para mí. Mirta me miró fijamente, con una expresión que parecía atravesarme, como si supiera lo que había visto. «No hace falta, mamá. Yo puedo hacerlo», dijo, con una sonrisa débil en los labios, que no lograba ocultar la tensión en sus ojos. Asentí con la cabeza y salí despacio. Cada paso me pesaba como si cargara con 1000 kilos. Al pasar por el pasillo, vi de reojo el reflejo de Mirta en el espejo de la pared. Ella seguía ahí, mirándome, con una mirada afilada como una navaja. Traté de mantener el rostro sereno, pero por dentro sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Mirta no era tonta. Sabía que yo sospechaba, y yo también sabía que, desde ese momento, debía tener más cuidado que nunca. Esa tarde llevé conmigo el sobre con las fotos recién tomadas y caminé hasta la iglesia de San Miguel. Las campanas resonaban, profundas y graves, como si me recordaran que aún tenía un lugar donde buscar consuelo. El padre Hilario, un sacerdote anciano al que conocía desde mi juventud, estaba en el patio cuidando unas macetas pequeñas. Le entregué el sobre, la voz temblorosa. «Padre, le ruego que guarde esto por mí. No me atrevo a tenerlo en casa. Temo que lo descubran». Él me miró, con ojos bondadosos pero llenos de preocupación. «Aurelia, ¿qué es esto? ¿En qué problema te has metido?». Le conté por encima, sin entrar en detalles. Solo le dije que sospechaba que alguien en mi casa estaba haciendo algo indebido. Me tomó la mano con voz seria. «Debes tener mucho cuidado, Aurelia. Esto no es un juego. Si necesitas algo, dímelo». Asentí, sintiendo que me quitaba un peso de encima, aunque el miedo seguía aferrado a mí.
De regreso a casa empezó a llover. Las gotas frías golpeaban mi cabello canoso. Me refugié en una pequeña farmacia en la esquina, donde una luz de neón parpadeaba bajo la lluvia. Le pregunté a la vendedora, una mujer de mediana edad con mirada cansada: «Señora, ¿aquí venden benzodiazepina compuesta?». Frunció el ceño y bajó la voz. «Eso no se vende públicamente, señora. Solo los contrabandistas la consiguen. ¿Para qué la necesita?». Negué con la cabeza, le di las gracias y salí. El viento helado me cortaba la piel. Sus palabras resonaban en mi mente, como una confirmación de mis temores. Cuando llegué a casa, Mirta estaba en la cocina. El aroma a sopa de calabaza llenaba el aire. Se giró hacia mí, con una sonrisa radiante como si nada hubiera pasado. «¿Dónde ha estado, mamá?». «Estoy preparando su sopa favorita». Sonreí, pero mi sonrisa pesaba tanto como mi ánimo. «Gracias, hija, pero el doctor me dijo que debo comer algo más ligero», respondí con voz suave pero prudente. Mirta sirvió la sopa en un tazón y me lo acercó, con el mismo tono dulce. «Solo es sopa, mamá, no tiene nada malo». Tomé la cuchara, removí un poco, pero no la llevé a la boca. El aire entre nosotras se volvió espeso. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. La miré. Ella me miró, y en ese instante supe que estábamos jugando una partida invisible. Mirta ya no era la nuera que yo conocía. Era un enigma, y entendí que, para sobrevivir, debía seguir fingiendo. Dejé la cuchara sobre la mesa y sonreí. «La comeré después, ahora estoy un poco cansada». Mirta asintió, pero vi cómo su mirada se deslizaba hacia el tazón, como si comprobara si realmente había comido. Me levanté, fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, con las manos aún temblando. Esa noche la casa quedó en silencio. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de lámina, como un tambor lento marcando el ritmo de mi miedo. Me acosté, con los ojos bien abiertos, incapaz de dormir. La luz amarillenta del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta, proyectando sombras en el suelo, como si narrara una historia inquietante que yo no quería escuchar. Casi a medianoche, cuando el reloj de pared marcó las 12 campanadas, escuché pasos muy suaves en la sala. El sonido era leve, pero en el silencio de la noche resonó con claridad como una advertencia. Me incorporé de golpe, me puse el chal de lana gastado y salí despacio al pasillo. Me pegué a la pared cerca de la cocina, conteniendo la respiración para no hacer ruido. El piso de madera crujió bajo los pies de Mirta, y oí cómo se abría la puerta de la cocina, seguida de su voz susurrante y apurada. Mirta estaba de espaldas a mí, con el teléfono pegado al oído, la voz ronca y tensa. «Te dije que voy a pagar. No me llames más. Ya empezaron a sospechar». Sus palabras me atravesaron el pecho como una puñalada. Apreté los dedos contra la pared, las uñas hundiéndose en la pintura vieja, tratando de no temblar. La persona del otro lado dijo algo que no logré entender. Solo escuché a Mirta bajar aún más la voz, casi un murmullo. «Voy a conseguir el dinero. Solo necesito unos días más. Esa vieja ya está muy débil. No me presiones». Esa frase me heló la sangre. Esa vieja no era otra que yo. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mi pecho como un tambor. Quise salir y encararla en ese momento, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Mirta guardó silencio un instante, escuchando, y luego giró de repente. Me escondí más en la oscuridad, sin respirar, sintiendo que el mundo entero se había quedado quieto conmigo. Por suerte, no me vio. Colgó, sirvió un vaso de agua y le temblaron un poco las manos. Bajo la tenue luz de la cocina, abrió un mueble y sacó un pequeño frasco de vidrio. Lo alzó frente a la luz. El polvo blanco dentro brilló apenas, como una amenaza muda. Lo agitó despacio, lo observó unos segundos y lo metió en el bolsillo del abrigo. Me quedé detrás de la puerta, oyendo sus pasos pasar cerca, suaves pero inquietantes. Cuando la puerta de su habitación se cerró, me animé a salir. Sobre la mesa, junto al vaso de agua, vi unos pequeños restos de polvo blanco, quizá caídos sin querer. Tomé una servilleta, los limpié con cuidado, los envolví y los guardé en el bolsillo. Cada movimiento era lento, como si manipulara algo mortal.
Volví a mi habitación, cerré la puerta, con el corazón aún desbocado. Afuera, la lluvia caía más fuerte y el sonido del agua se mezclaba con el viento, como si susurrara los secretos que acababa de presenciar. Abrí el cajón y saqué el cuaderno donde había anotado todo desde lo del plato de sopa. Bajo la luz débil del velador, escribí: medianoche. Mirta hizo una llamada, habló de dinero, dijo que estoy débil. Cada palabra era como una marca en mi alma, dolorosa, pero me mantenía más lúcida que nunca. Sabía que lo que oí no era producto de mi imaginación. Mirta estaba planeando algo, y yo, aunque vieja y cansada, no pensaba dejar que me convirtiera en su presa. De pronto, oí la puerta de su habitación abrirse otra vez. Apagué la luz, me metí en la cama y fingí dormir profundamente, tapándome hasta la cara. A través de los ojos entrecerrados, vi su silueta parada en mi puerta, en silencio unos segundos, como observando. Contuve la respiración, intentando mantener un ritmo tranquilo, aunque el corazón me latía con violencia. Finalmente, se dio vuelta y sus pasos se alejaron. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta oír el canto del gallo a lo lejos, anunciando el amanecer. No me atreví a cerrar los ojos ni un instante, porque sabía que en esa casa la seguridad ya no era más que una ilusión. A la mañana siguiente, traté de mantener todo como si nada hubiera pasado. Preparé café, me senté en el porche y miré cómo la luz del amanecer doraba el camino de piedra, pero cada sorbo sabía amargo, no por el sabor, sino por lo que había escuchado la noche anterior. Mirta salió del dormitorio, con el rostro un poco pálido, pero aún con su sonrisa habitual. «Voy al mercado temprano para comprar un poco de pescado y cocinarte algo, mamá», dijo, con una voz dulce, como si nunca hubiera existido aquella llamada en la oscuridad. «El doctor dice que comer pescado es bueno para la salud». Asentí y respondí en voz baja: «Gracias, hija». Pero por dentro me prometí que desde ese momento no comería nada que ella preparara. Cuando Mirta salió de la casa, me giré hacia Sofía, que estaba en la sala dibujando otro ángel. «Cariño», le dije con voz suave pero seria, «hoy no comas nada que te dé tu mamá. Espera a que yo regrese y comemos juntas». Sofía levantó la vista, sus grandes ojos mirándome con curiosidad. Luego sonrió. «Sí, abuela». No preguntó más, como si sintiera la gravedad en mi tono. Le acaricié el cabello y sentí un nudo en el pecho. Sofía era la única luz en esta casa y sabía que debía protegerla, sin importar el precio. Cerré la puerta con cuidado, echando el cerrojo. El sol de la mañana entraba en la cocina, pero no lograba disipar el frío dentro de mí. Esa tarde, el cielo estaba gris, con nubes pesadas colgando como si quisieran aplastar todo debajo. Me senté en la sala, en el viejo sillón donde había pasado miles de horas a lo largo de los años. La radio sonaba desde la esquina con la voz grave del locutor. La policía advierte sobre el tráfico ilegal de sedantes en la región de León. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución con las transacciones ilícitas. Me quedé inmóvil, con la taza de té fría entre las manos. El nombre en la factura, benzodiazepina compuesta, se grabó en mi mente, recordándome que lo que enfrentaba no era una imaginación, era real y estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Afuera la risa clara de Sofía resonaba como un rayo de sol entre la tormenta. Jugaba con el gato del vecino, corriendo tras él entre las macetas, con los pies descalzos manchados de tierra. Al verla, sentí calor en el pecho, pero solo por un instante. No podía dejarme llevar por su inocencia, no cuando sabía que el peligro nos acechaba. Mirta estaba sentada frente a mí, hojeando una revista de belleza, pero de vez en cuando sus ojos se deslizaban hacia mí, rápidos y agudos, como los de un gato observando a su presa. Dejé la taza sobre la mesa e intenté mantener mi voz tranquila, como si solo conversara sin importancia. ¿Escuchaste eso, Mirta? Dicen que están prohibiendo la venta de sedantes. Mis palabras fueron suaves, pero acentué a propósito la frase «venta de sedantes». Observando su reacción, Mirta se sobresaltó. El movimiento de pasar la página se detuvo un instante, apenas perceptible, pero suficiente para que lo notara. Soltó una risa nerviosa, con un tono más alto de lo habitual. «Seguro es cosa de otra ciudad, mamá.
Ya sabes cómo exageran los periódicos. Bajó la mirada y siguió hojeando, pero vi cómo sus manos temblaban levemente, los dedos apretando con fuerza el borde de la revista. Asentí, fingiendo no darle importancia, pero mi corazón latía con fuerza en el pecho. La respuesta de Mirta no me tranquilizó, solo me confirmó que estaba ocultando algo. Me levanté y salí al porche. Necesitaba un poco de aire para calmarme. El viento soplaba trayendo el olor a tierra húmeda y el aroma a azahar del jardín, pero no lograba disipar el peso que sentía en el alma. Miré el camino empedrado frente a la casa, donde Sofía solía correr, donde Renato me llevaba en su vieja bicicleta cuando era niño. Esos recuerdos ahora parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida, antes de que la oscuridad se infiltrara en esta familia. Esa noche, durante la cena, observé a Mirta con más atención. Ella seguía sonriendo. Tomó un trozo de estofado y lo puso en mi plato. Con voz dulce dijo: «Mamá, coma. Lo hice justo como a usted le gusta». Sonreí. Le di las gracias, pero solo comí unas pocas cucharadas y me excusé diciendo que estaba cansada para irme temprano a mi habitación. Cuando la puerta se cerró, me senté en la cama, sintiendo que el mundo entero pesaba sobre mis hombros. Entonces, como una ola, un recuerdo antiguo me inundó, tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. 2 años atrás, un día a finales de mes, entré en la sala buscando mi cuaderno de gastos. Era un día normal, con un sol suave, y nunca imaginé que encontraría algo fuera de lo común. Pero al abrir la puerta, vi a Mirta junto a la mesa, con la mano dentro del cajón, sosteniendo un fajo de billetes, el dinero que yo guardaba para emergencias. Al verme, se sobresaltó y dejó caer los billetes al suelo tartamudeando. Yo solo quería contarle el dinero, mamá. Tenía los ojos enrojecidos como si estuviera a punto de llorar. No dije nada, solo la miré directamente a los ojos. Esa mirada no era la de una nuera que yo alguna vez había querido, sino la de alguien acorralado. Rompió a llorar, cayó de rodillas frente a mí y con voz temblorosa dijo: «Le debo dinero a alguien, solo lo tomé prestado. Mañana mismo lo devolveré. No se lo diga a Renato, por favor». En ese momento suspiré, puse mi mano sobre su hombro y le dije: «Si necesitas algo, dímelo. No hagas esto. La pobreza no da miedo. Lo que asusta es perder la dignidad». Al día siguiente, Mirta devolvió el dinero y creí que todo había terminado ahí. Pensé que había aprendido la lección, que no volvería a hacerlo. Pero ahora, sentada en esta habitación oscura, entendí que había sido demasiado ingenua. Mirta no había cambiado. Siempre necesitó dinero y tal vez estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo, incluso herirme o, peor aún, quitarme la vida. Desde la sala, escuché la risa de Sofía mezclada con la voz cálida de Renato mientras jugaban juntos. Mirta también reía, pero su risa era alta y vacía, como una cáscara sin alma. Abrí mi pequeño cuaderno y escribí: «Mirta robó dinero una vez. Puede que ahora sea por deudas otra vez». Cada palabra escrita era como una puñalada, dolorosa pero necesaria para mantenerme lúcida. No podía dejar que las emociones me dominaran. Tenía que ser fuerte, por Renato, por Sofía y por mí misma. Ya entrada la noche, cuando todos dormían, escuché el sonido de una motocicleta deteniéndose frente a la puerta. Era un ruido leve, pero en el silencio de la noche sonó como una explosión. Caminé despacio por el pasillo y me escondí tras la cortina de la ventana. Mirta salió apresurada a abrir el portón y habló en voz baja con un hombre que llevaba una chaqueta negra. Él le entregó una pequeña bolsa de papel y se fue enseguida. El motor rugió perdiéndose en la oscuridad. Mirta cerró el portón, escondió la bolsa dentro de su ropa y entró directo a su habitación. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, y con manos temblorosas anoté en mi cuaderno: 11:15 de la noche. Un hombre le entregó una bolsa pequeña. Podría ser medicina, suspiré, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a mí y los secretos que comenzaban a salir a la luz. Afuera, un relámpago cortó el cielo negro, seguido de un trueno ensordecedor, como si anunciara la tormenta que estaba por venir.
A la mañana siguiente me desperté con una sensación pesada en el pecho, como si una roca invisible me aplastara la respiración. Desde la cocina escuché la voz de Mirta hablando por teléfono, con un tono dulce hasta lo falso. Sí, yo cocino para mi suegra todos los días. Está muy débil, pobrecita. Soltó una pequeña risa, un sonido cristalino que me hizo estremecer. Me quedé junto a la puerta, escuchando, con el corazón golpeando fuerte. Cuando Mirta salió y me vio, se sobresaltó, pero enseguida sonrió con naturalidad. Mi familia solo preguntaba por la salud de mamá, dijo, con la mirada recorriéndome, como si buscara señales de sospecha. Asentí sin decir nada y salí al porche, sentándome en la vieja silla de mimbre. La luz dorada de la mañana caía sobre las bugambilias, pero no lograba disipar el frío que sentía por dentro. Renato ya se había ido a trabajar, dejando la casa sumida en una calma falsa. Sofía estaba en la sala, coloreando un dibujo de un ángel, tarareando una canción infantil. Al mirarla, sentí un poco de consuelo, pero también un miedo profundo. ¿Cómo podía protegerla si la propia madre de la niña era, tal vez, el mayor peligro? Mirta trajo un vaso de jugo de naranja y lo puso frente a mí. «Tómelo, mamá, lo acabo de exprimir», dijo con una sonrisa radiante que no lograba ocultar la tensión en sus ojos. Tomé el vaso y observé la espuma fina en la superficie. Parecía normal, pero después de todo lo ocurrido, no podía confiar en nada que viniera de las manos de Mirta. Removí suavemente el jugo y dije, «Déjalo ahí un rato, luego lo tomo». Mi voz sonó tranquila, pero en el fondo sabía que jamás probaría ese jugo. Cuando Mirta regresó a la cocina, me levanté en silencio, llevé el vaso al macetero del porche y lo vacié. El jugo se filtró entre las raíces y me pregunté si estaba siendo demasiado desconfiada. Pero entonces recordé el polvo blanco en el fregadero, la llamada nocturna y la mirada aterrada de Mirta. Todo me decía que la precaución era ahora lo único que me mantenía con vida. Al mediodía, Mirta trajo un plato de sopa de maíz, humeante y fragante, y lo puso frente a mí. «Coma, mamá, la cociné con mucho cuidado», dijo con voz suave, aunque su mirada se posó en la sopa, como esperando mi reacción. Sonreí, tomé la cuchara y fingí probar un poco, pero me detuve. Justo en ese momento, Sofía corrió hacia mí, con los ojos brillantes. «Abuela, tengo hambre». Dejé la cuchara, acerqué el plato hacia ella. «Come, tu mamá la hizo para ti», dije con dulzura, sin apartar la vista de Mirta. Ella se apresuró a detenerla, alzando la voz más de lo normal. «No, no puede. Esta sopa pica mucho. No es para ella». La confusión en sus ojos era tan evidente que podía sentirla. La miré directo a los ojos y sonreí. ¿Así? Pensé que la sopa de maíz era suave. Mirta se sonrojó, balbuceó algo sobre revisar la cocina y se dio la vuelta. Después de la comida, noté que Mirta siempre insistía en lavar solo mi plato. «Descanse, mamá, yo me encargo», decía, con la misma voz melosa, aunque sus actos me helaban la sangre. Fingí aceptar, sentándome en la silla, observándola desde lejos. Cuando entró al baño, me acerqué al cubo de basura en la cocina. Dentro encontré un envoltorio pequeño, recién rasgado, con restos de un polvo blanco en los bordes. Me puse los guantes de goma, lo envolví con cuidado en una servilleta y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Cada movimiento fue lento, medido, como si estuviera manipulando algo que podía estallar en cualquier momento. Por la noche, mientras toda la familia cenaba, el ambiente era tan pesado como una nube negra suspendida en el aire. Renato intentó bromear, contando algo sobre un compañero de trabajo, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Sofía, inocente como siempre, de pronto dijo, «Abuela, ayer vi a mamá echar polvo en la olla. Le pregunté y me dijo que era polvo mágico para que duermas mejor». Su voz era dulce y despreocupada, pero esas palabras cayeron como una piedra en un lago en calma. Renato soltó una risa seca. «¿Polvo mágico? ¿Dónde aprendiste eso?», preguntó, mirando a Mirta con una mezcla de burla y sospecha. Mirta se sonrojó y forzó una sonrisa. «Ay, los niños inventan cosas. Seguro era harina de arroz que le puse».
Bajó la vista y tomó un poco de verdura con los palillos, pero noté que le temblaba la mano. Yo solo sonreí, sin decir nada, pero dentro de mí supe que Sofía había revelado sin querer una pieza clave de la verdad. Después de la cena, mientras Mirta limpiaba y Renato bañaba a Sofía, me fui en silencio a mi habitación. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí. Sofía vio a Mirta echar polvo en la olla. Lo llamó polvo mágico, envoltura del polvo en el basurero. Cada línea era como una puñalada, dolorosa, pero que me mantenía despierta. Sabía que estaba caminando por un sendero peligroso, pero no podía detenerme. Esa noche, cuando todos dormían, entré en la habitación de Sofía. La lámpara de noche emitía una luz suave. Me senté junto a su cama y tomé su pequeña mano. «Mi amor», le dije en voz baja, «si ves que mamá vuelve a echar algo raro en la olla, díselo a la abuela enseguida. No tengas miedo». Sofía asintió y me abrazó. «Lo prometo, abuela». Miré su rostro puro y me dije que ella era la única luz en esta casa, la razón por la que debía seguir luchando. 2 días después del incidente con la sopa de maíz, temprano por la mañana, cuando Renato ya se había ido a trabajar y Mirta había llevado a Sofía a la escuela, tomé la pequeña bolsa con el envoltorio del polvo que había encontrado en el basurero. La envolví con cuidado en una servilleta, la guardé en mi bolso y salí de casa. El camino hacia la iglesia de San Miguel me era familiar, pero ese día cada paso pesaba como si cargara un peso invisible. A lo lejos, las campanas sonaban graves y dulces, recordándome que aún tenía un lugar donde buscar consuelo en medio de la tormenta. El padre Hilario estaba en el patio de la iglesia, cuidando unas macetas bajo el sol de la mañana. Al verme, sonrió con amabilidad, pero su expresión cambió cuando le entregué la pequeña bolsa. «Padre», le dije con la voz temblorosa, «necesito que guarde esto y, si puede, que alguien analice su contenido». Frunció el ceño, tomando la bolsa y observándola a través de la servilleta. «¿Qué es esto, Aurelia?», preguntó con voz grave y preocupada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Creo que alguien está poniendo algo peligroso en mi comida». Al decirlo, sentí una mezcla de alivio y dolor. El padre Hilario guardó silencio un momento. Su mirada reflejaba compasión, pero también seriedad. «¿Estás segura?», preguntó. Asentí sin decir palabra. Él suspiró y respondió: «Conozco a un farmacéutico. Le pediré que lo analice. Vuelve en 3 días». Le di las gracias, sintiendo que me quitaba un peso de encima, aunque el miedo seguía aferrado a mí. Cuando llegué a casa, Mirta estaba limpiando la mesa de la cocina, con movimientos lentos pero una mirada afilada. Al verme, preguntó enseguida: «¿A dónde fue, mamá?». Iba a llamarla pero no la encontraba. Su voz sonaba dulce, pero percibí la tensión detrás de ella. Sonreí, intentando mantenerme tranquila. «Ah, salí a comprar un poco de medicina para la presión». Mirta asintió, pero su mirada bajó hacia el bolso que llevaba en la mano, como si buscara algo. Fingí no notarlo. Salí al porche, me senté en la silla de mimbre y sentí el corazón pesado. Esa tarde, cuando Mirta entró a la cocina para preparar el almuerzo, me quedé en el pasillo, observando por la rendija de la puerta. Abrió un cajón, sacó un frasco pequeño y vertió un poco de polvo blanco en la olla que hervía. Sus movimientos fueron rápidos, pero lo vi claramente. No era harina de maíz ni de arroz. El corazón me latía con fuerza, pero guardé silencio, esperando el momento justo. Cuando Mirta se giró para tomar la sal, fingí toser fuerte. «Mirta, tráeme un vaso de agua, por favor». Se sobresaltó, dejó el frasco a un lado y salió con el vaso. En cuanto se fue, tomé rápidamente un poco del caldo, lo puse en una cajita y lo guardé en el bolsillo. Cada movimiento fue cuidadoso, como si estuviera manipulando algo que podía explotar en cualquier momento. Esa noche llevé la muestra del caldo a la iglesia y le pedí al padre Hilario que la guardara. Me miró con preocupación. «Aurelia, te estás metiendo en un camino peligroso. ¿Le has dicho algo a Renato?». Negué con la cabeza, hablando en voz baja. «No, padre. Aún no tengo suficientes pruebas y no quiero herirlo». Él asintió, aunque su mirada parecía decirme que la verdad, por dolorosa que fuera,
No podía permanecer oculta para siempre. 3 días después, el padre Hilario me llamó. Fui a la iglesia, con el corazón latiendo con fuerza al ver la expresión seria en su rostro. Me llevó a un rincón apartado y dijo en voz baja: Aurelia. Un conocido mío analizó ambas muestras, el polvo y el caldo. Es un sedante fuerte, benzodiazepina en dosis altas. En alguien de tu edad, esa cantidad podría causar un paro cardíaco. Sus palabras fueron como un cuchillo, frías e implacables. Apreté el teléfono, le agradecí y me senté en uno de los bancos de madera, quedándome en silencio largo rato. La verdad ya estaba clara, pero no me trajo alivio, solo un peso más en el alma. Cuando regresé a casa, el cielo ya estaba oscureciendo. Mirta y Renato veían la televisión en la sala. La luz azul del televisor iluminaba sus rostros. ¿Ya cenó, mamá?, preguntó Mirta, con la misma voz alegre, como si no supiera que yo conocía su secreto. Asentí. Sí, comí fuera con una amiga. Sonrió, pero sus ojos se deslizaron sobre mí, como intentando leer mis pensamientos. Sofía, que estaba cerca abrazando su muñeca de trapo, habló de pronto con su vocecita clara. Abuela, hoy mamá no puso el polvo blanco en la olla como siempre. Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, dejando a la habitación en silencio. Mirta se sobresaltó y gritó: «Niña, no digas tonterías, solo es condimento». Su voz sonó aguda, llena de tensión, y vi cómo le temblaban las manos al dejar el control remoto. Renato la miró sorprendido. «¿Qué dice Sofía?», preguntó, entre broma y duda. Intervine enseguida, con voz suave. «Los niños dicen lo que ven». Tal vez no sabía que era condimento, pero en mi interior sabía que las palabras de Sofía eran otra pieza del rompecabezas. Mirta se sonrojó, sonrió con torpeza y se levantó para ir a la cocina, murmurando algo sobre traer agua. El ambiente en la casa se tensó como una cuerda estirada. Me levanté, fui a mi habitación, cerré la puerta y abrí mi cuaderno. Escribí la última línea. Ya tengo todas las pruebas. Solo falta esperar el momento. Cada palabra era como una incisión en mi corazón, dolorosa, pero lúcida. A la mañana siguiente, cuando Renato salió de casa para ir a trabajar, Mirta apareció desde la cocina con un vaso de leche caliente en la mano. Lo puso frente a mí, con una sonrisa radiante, pero una mirada fría. «Mamá, bébalo, le ayudará a dormir mejor», dijo con su voz dulce como siempre. Miré el vaso. Por fuera no tenía nada sospechoso, pero después de todo lo que había pasado, no podía confiar en nada que viniera de sus manos. La espuma suave en la superficie me hizo recordar los restos de polvo blanco en el fregadero, en el basurero, en las pesadillas que me perseguían. «Gracias, hija», dije, tomando el vaso sin beberlo. Fingí que me temblaba la mano y derramé la leche sobre la mesa. Unas gotas salpicaron el mantel. «Ay, ya estoy vieja y torpe», murmuré, tratando de mantener la voz natural. Mirta se apresuró a limpiar. Sus movimientos eran rápidos pero torpes. Cuando se inclinó, una pequeña llave cayó del bolsillo de su abrigo y rodó suavemente por el suelo. La miré de reojo, con el corazón latiendo con fuerza, y me agaché para recogerla antes de que ella se diera cuenta. Mirta no lo notó. Solo siguió limpiando la mesa mientras murmuraba algo sobre ir a buscar otro trapo. En cuanto dijo que saldría a comprar algunas cosas, me levanté y fui directo al dormitorio de ella y Renato. La caja de madera negra seguía en el cajón inferior del armario, como un secreto esperando ser descubierto. Saqué la llave que había recogido, la inserté en la cerradura y mi corazón se detuvo un instante al escuchar el suave clic. La caja se abrió, revelando en su interior un paquete de documentos bancarios, una libreta de ahorros a nombre de Renato y un sobre grueso lleno de dinero en efectivo. Conté rápido, decenas de miles de pesos, una suma que sabía que Renato no podía tener, a menos que hubiera retirado todos los ahorros familiares. En el fondo, encontré una hoja con un calendario de pagos, con letras torcidas escritas a mano. 300,000 pesos, La Fortuna Apuestas. Fecha límite, este viernes. El nombre de esa casa de apuestas volvió a aparecer como una confirmación de mis sospechas.
Saqué mi teléfono y fotografié todo: los documentos, la libreta, el sobre con dinero, la hoja de pago. Cada foto era una pieza más del rompecabezas que había intentado armar durante días. Coloqué todo de nuevo en su sitio. Cerré la caja con cuidado y salí del cuarto, con el corazón todavía golpeando en mi pecho. Al día siguiente llevé todas las pruebas, las fotos, la bolsa del polvo, la muestra de la sopa, a la estación de policía. El oficial Beltrán, un hombre de mediana edad con mirada aguda, recibió mi carpeta. Examinó cada foto, cada muestra, y luego me miró. «Ha hecho un gran trabajo, señora Aurelia», dijo con voz grave pero firme. «Enviaremos agentes para atraparla con las manos en la masa. Manténgase a salvo usted y su nieta. No deje que sospeche que vino aquí». Asentí, sintiendo que una parte del peso se aligeraba, aunque el miedo seguía pegado a mí. Esa noche me senté en la cocina, observando a Mirta cocinar como siempre. Cortaba verduras, removía la olla. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos me miraban de reojo una y otra vez, como si me vigilara. Fingí leer el periódico, pero cada ruido proveniente de la cocina me hacía sobresaltarme. Entonces se escuchó un golpe seco en la puerta, inesperado. Mirta se detuvo, aún con el cuchillo en la mano, y una chispa de pánico cruzó su mirada. Me levanté y abrí la puerta. El oficial Beltrán, vestido de civil, entró seguido de un compañero. Sonrió con cortesía y dijo con voz tranquila: «Venimos a hacer una inspección rutinaria de seguridad alimentaria en el vecindario, señora». Su mirada pasó por la olla de sopa que hervía en la estufa y se detuvo en Mirta. Ella palideció, dio un paso atrás y apretó con fuerza el cuchillo en la mano. «No, no pasa nada», balbuceó. «Solo estoy cocinando para mi suegra». Beltrán hizo una seña a su compañero para que tomara una muestra de la sopa. El hombre se puso guantes, tomó con cuidado un poco en un tubo de ensayo y lo selló. Mirta se quedó inmóvil, con la mirada saltando entre mí y el oficial. «¿Son del Departamento de Sanidad, mamá?», preguntó con voz temblorosa, como buscando una salida. «¿Por qué revisan a familias pequeñas como la nuestra?». Negué con la cabeza, fingiendo sorpresa. «No lo sé, tal vez sea una nueva norma». Pero por dentro sabía que el enfrentamiento final había llegado. El oficial Beltrán miró a Mirta. Su tono seguía tranquilo pero con filo. «Analizaremos esta muestra. Si encontramos algo inusual, volveremos». Asintió hacia mí y se marchó, dejando un silencio pesado en la cocina. 2 días después de que la policía tomara la muestra de la sopa, recibí una llamada del oficial Beltrán. Su voz era grave y seria al teléfono. «Señora Aurelia, la muestra contiene una dosis muy alta de sedantes, idéntica a las que usted nos entregó antes. Actuaremos hoy mismo». Sus palabras fueron como un viento helado que me recorrió entera. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que el momento de enfrentar la verdad había llegado, pero el corazón me dolía al pensar en Renato y Sofía. ¿Cómo podría protegerlos del dolor que esta verdad traería? Esa tarde empezó a llover con fuerza. Las gotas pesadas golpeaban el techo de lámina, creando una música triste. Yo estaba sentada en la sala, con el cuaderno donde había anotado cada detalle de los últimos días entre las manos, pero mis ojos no se apartaban de la puerta. Renato llegó temprano, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos, como si hubiera librado una batalla interna. Se sentó a mi lado y dijo con voz ronca: «Mamá, la policía me llamó. Quieren que Mirta vaya a declarar». Le tomé la mano, intentando mantener mi voz firme. «Déjalos hacer su trabajo, hijo. La verdad saldrá a la luz». Mirta, que doblaba ropa en un rincón, se detuvo y alzó la vista con frialdad. «¿Qué trabajo?», preguntó con voz seca, tratando de ocultar el pánico. Antes de que Renato o yo pudiéramos responder, sonaron los golpes en la puerta, fuertes y decididos. Me levanté, el corazón me latía con fuerza. El oficial Beltrán, otra vez de civil pero con una presencia imponente, entró acompañado de 2 agentes. Miró directamente a Mirta y dijo con tono breve: «Señora Mirta Delgado, queda detenida por intento de envenenamiento y homicidio premeditado». El aire en la habitación se congeló. Mirta se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, y luego gritó:
No, yo no quería matar a nadie. Están equivocados. Su voz se quebró en la desesperación, pero en su mirada se veía el terror, no la inocencia, sino el miedo a ser descubierta. El oficial Beltrán levantó un documento y con voz fría añadió: «Entonces explíquenos por qué encontramos veneno en altas dosis en los alimentos que preparaba para su suegra. Tenemos pruebas de la sopa, del polvo y los testimonios de los testigos». Mirta se puso pálida, sin poder decir una palabra, apretando con fuerza el borde de su blusa, como si intentara aferrarse a una última esperanza. Renato retrocedió, apoyándose en la pared, con el rostro completamente blanco. «¿De verdad hiciste eso?», preguntó con voz temblorosa, como si cada palabra fuera una puñalada directa al corazón. Mirta rompió a llorar, corrió hacia él y le tomó la mano, diciendo entre sollozos: «No tenía otra opción, Renato. Les debo dinero. Si no pago, no me dejarán en paz. Solo necesitaba una parte del dinero ahorrado de tu madre». Sus palabras fueron como una bala directa al pecho de Renato. Él apartó su mano, con una voz firme pero llena de dolor. «Elegiste el peor camino, Mirta. No solo traicionaste a mi madre, también traicionaste a toda esta familia». Dio media vuelta sin mirarla, con los hombros temblando, intentando contener la tormenta de emociones dentro de él. Antes de que la esposaran, Mirta se giró hacia mí, con los ojos rojos llenos de odio. «Todo es culpa suya», gritó, su voz quebrándose entre lágrimas. No dije nada, solo la miré, con el corazón pesado. No sentí victoria, ni alivio, solo una tristeza profunda. Mirta había sido mi nuera, alguien a quien consideré como una hija, pero ahora se había convertido en una completa extraña. La puerta se cerró de golpe cuando la policía se la llevó. El sonido del coche patrulla se fue perdiendo, mezclándose con la lluvia. Renato se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, los hombros sacudiéndose. Desde la esquina del cuarto, Sofía corrió hacia su padre, lo abrazó y rompió a llorar. «Abuela, ¿a dónde fue mamá? ¿Ya no va a volver?». Me arrodillé, la abracé y mis lágrimas también cayeron. «Mamá necesita irse por un tiempo, mi amor», le dije con voz entrecortada. «Pero tu papá y yo siempre estaremos aquí contigo». Renato levantó la mirada, con los ojos llenos de dolor, pero también de determinación. Puso una mano sobre mi hombro y murmuró: «Gracias, mamá, por ser tan fuerte». Le tomé la mano e intenté sonreír. «Todo ha terminado ya, hijo». Pero en el fondo, sabía que esa herida tardaría mucho en sanar. La verdad había salido a la luz, pero el precio fue la destrucción de una familia que alguna vez soñé que sería eterna. Una semana después, la cocina volvió a llenarse de luz, pero el ambiente era distinto. Ya no había tensión, ni miradas desconfiadas. Sofía, con una sonrisa radiante, salió con un plato de flan aún humeante. «Abuela, este lo hice yo, sin polvo blanco como el de mamá», dijo con una voz tan pura que todos estallamos en risa. Renato la miró con ternura, más dulce que nunca. Tomó mi mano y dijo con voz cálida: «Gracias, mamá, por no rendirte. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado». Sonreí al ver a padre e hija, sintiendo que por fin me quitaba un enorme peso de encima. Afuera, la lluvia había cesado y unos rayos de sol se filtraban entre las nubes, bañando de dorado la bugambilia del jardín. Tomé un sorbo de café, escuché el canto de las cigarras y pensé: a veces, la justicia no necesita el golpe del martillo de un juez, solo unos ojos de niño lo bastante puros para ver a través de la oscuridad. Esa noche, Sofía me abrazó y me pidió canturreando que le contara un cuento antes de dormir. Me senté al borde de su cama y le hablé de una princesa valiente que luchaba contra la oscuridad para proteger a quienes amaba. Ella escuchaba fascinada, con los ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Cuando terminé, Sofía me abrazó con fuerza y susurró: «Abuela, tú eres como esa princesa». Sonreí, acariciándole el cabello, sintiendo el corazón cálido. En ese instante supe que realmente habíamos escapado del infierno que alguna vez fue nuestro hogar. Salí al porche y contemplé el atardecer tiñendo de rojo las bugambilias. El viento soplaba, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a flor de azahar.
Pensé en los días pasados, en los miedos, las dudas y en los momentos en los que creí que no podría seguir. Pero no me rendí. Me levanté, por Sofía, por Renato y por mí misma. La vida que nos espera aún tiene muchos desafíos, pero sé que mientras estemos juntos, ninguna oscuridad podrá apagar la luz de esta familia. De todo lo que he vivido, entendí que el silencio a veces es más peligroso que el veneno. Solía creer que la bondad y la paciencia podían cambiar a las personas, pero la verdad es que cuando uno cierra los ojos ante el mal, le da la oportunidad de crecer. La familia no se define solo por la sangre, sino por la honestidad y el amor verdadero. Comprendí que la confianza, una vez traicionada, no se recupera con lágrimas, sino con el valor de enfrentar la verdad. Y aunque eso signifique pagar con soledad o dolor, siempre elegiré estar del lado de la justicia, porque a veces es en la oscuridad más profunda donde la luz de la verdad brilla con más fuerza. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará hacia días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.